Lo primero, muy buenos días. Es un placer y un privilegio poder participar de primera mano, ¿no? Como pues presidiendo este panel tan interesante, tan potente y que tiene tanto que ver con el impacto en el mercado de trabajo y en las relaciones laborales, ¿no? Me acompañan y bien los conocen. Por un lado, Eduardo Rojo Torrecilla, catedrático en este momento y profesor honorario también de la Universidad de Barcelona y catedrático jubilado, entre paréntesis, decimos, porque sigue estando al pie del cañón, como bien saben. Y también Enar Álvarez Cuesta, también catedrática de Derecho del Trabajo y Social en la Universidad de León. Y como tenemos también el tiempo restringido, me han dicho que la primera información que tengo que dar es que tenemos hasta las 14 horas y que a las 14 horas hay una paella preparada, ¿verdad? Y que el otro grupo lo sabe también, con lo que saldrán a las 14 horas a hacerse cargo de la paella, pues que seamos puntuales. Y bueno, tenemos 1 hora y media prácticamente para poder hablar y después de las exposiciones de ambos, incluso seguramente tener algún turno de preguntas. Yo solamente, porque no voy a entrar en el currículum de ambos que todos conocen perfectamente, pero solamente 2 menciones, ¿no? Como director general del Servicio Público de Empleo Estatal, que es la labor en la que en estos últimos 7 años estoy ejerciendo de la mejor manera que podemos y no siempre en las mejores condiciones, y en este cambio de era, ¿no?, en el que estamos teniendo, en el que estamos respondiendo también desde el servicio público, de los servicios públicos en general y particularmente del Servicio Público de Empleo Estatal, de forma distinta a como se había que responder, sobre todo antes de la pandemia. A mí me gustaría distinguir de ambos de los catedráticos que me acompañan, de los profesores que me acompañan, 2 ámbitos en los que han escrito especialmente, ¿no? De Eduardo Rojo, de todo lo que ha escrito, todo con mucho rigor. Me centraría especialmente en la parte de los movimientos migratorios y de la inmigración. Y de Enar Álvarez, todo lo que ha escrito de empleo, pobreza, últimamente inteligencia artificial y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el ámbito, cómo impacta también ese reto del cambio climático. ¿Y por qué estos 2 aspectos? Porque precisamente cuando nos vamos a los estudios del Observatorio Ocupacional del Servicio Público de Empleo Estatal son los que más están impactando el mercado de trabajo. La inmigración, por un lado, y, entre otros, el reto que tiene que ver de la incorporación de la IA y ya también generativa y todo lo que tiene que ver la contestación al cambio de clima. Y por eso también me he puesto el PIN 2030, que un poco hace referencia al interés de tenerlo siempre puesto encima de la mesa. En un momento donde, como conocen, el derecho del empleo, y tuvimos oportunidad en el Congreso de Cuenca de hace 2 años de ponerlo de manifiesto, ¿verdad, María José? Tiene un nuevo marco jurídico muy potente, ¿no? Un marco jurídico con una ley de empleo, la Ley 3/2023, que ya lleva en vigor 2 años, y el Real Decreto 438, que regula del año 24, que regula los servicios comunes, los servicios garantizados, que además se publicó este Real Decreto un 1 de mayo, ¿no?, lo cual también nos congratuló, ¿no?, por su relación directa que tiene, desde luego, con las relaciones laborales, ¿no? Esa ley de empleo que, entre otras cosas, como conocen, pues sube a servicios o a derechos de primera división a los servicios garantizados de empleo también, ¿eh? Y insistíamos siempre, si en el estado del bienestar lo sostienen los derechos ligados a educación, los sostienen los derechos ligados a sanidad, los derechos ligados a derechos sociales, pues indudablemente también los servicios y derechos subjetivos ligados al empleo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el itinerario adecuado, con la orientación adecuada, con la formación adecuada, que indudablemente es la política activa de empleo más importante de todas, ¿no? Y que, como tenía ocasión de comentar
hace un momento con el magistrado Consempere, seguramente en algún momento en este país, igual que en los juzgados se han podido reclamar derechos ligados a educación o a sanidad, seguramente en algún juzgado de lo social, pues algún ciudadano o ciudadana con derecho dirá, oye, este servicio garantizado que tiene la Ley de Empleo y el decreto que lo desarrolla, pues no me lo han hecho efectivo o no me han hecho efectivo de la forma que yo entendía que me lo tenían que hacer, y seguramente tendremos también sentencias con trascendencia y transformación en jurisprudencia, ¿no? En un momento en el que, y con esto voy acabando, estamos apostando sobre todo por la profesionalización del personal orientador que tiene que acompañar a lo largo de toda la vida laboral a todos los trabajadores y trabajadoras, cada vez más, no solamente a los trabajadores en desempleo, sino también a los trabajadores ocupados, para que puedan entender bien y tengan la información adecuada respecto al mercado laboral en el que se están desarrollando. Y conforme he estado leyendo todo el contenido previo que se ha incorporado a este congreso, seguramente en el ámbito de la orientación laboral, de los servicios públicos de empleo, tendremos que incorporar, y la norma nos lo permite, pues un componente en el que nuestros orientadores, nuestras orientadoras hagan pedagogía en ese momento inicial de orientación e información a los trabajadores y trabajadoras, y durante los tránsitos entre los distintos trabajos cuando están en desempleo, que hagan pedagogía de este tema tan trascendental como el que se está aquí comentando, que tiene que ver con la duración del tiempo de trabajo y con estos derechos que se están creando, ¿no? Y que sirva también para que las personas trabajadoras pues tengan conciencia del debate que en este momento se está teniendo y que tiene tanta trascendencia en su calidad de vida, en su itinerario vital, en su itinerario profesional, en su itinerario formativo también. Sin más preámbulos, Eduardo Rojo tendría la palabra para hablar sobre la duración del tiempo de trabajo y el cambio climático. Muy buenos días. Luego tengo que buscar también mi mochila porque estaba en la segunda fila y de momento no tengo conocimiento de dónde se ubica. Perdón. ¿Digas? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Pues entonces, en fin, esto es estupendo. Muchas gracias, Reme. Gracias, Reme, por tu... Ya estoy más tranquilo para intervenir. ¿Qué tal? Repito, muy buenos días, molt bon dia a tothom, y satisfacción, obviamente, una vez más por la invitación que ha hecho la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social para estar aquí. 2 minutos para la precuela de mi intervención. Era una tarde, en términos cinéfilos, era una tarde lluviosa, como decimos en catalán, a bot y barrados, es decir, una lluvia muy potente en Barcelona, y yo iba con el paraguas intentando no mojarme y no pisar charcos, y recibí una llamada de la vicepresidenta, doña Gloria Rojas, aquí presente, en la que se interesaba por mi participación respecto a la temática de la duración del tiempo de trabajo. Entre que llevaba paraguas, me mojaba y Gloria lo planteaba con tanta insistencia, pues de momento le dije que sí, lógicamente, ¿no? Posteriormente, creo que fue unos 15 días más tarde, ¿no? Si la memoria no me falla, recibí primero un WhatsApp, el sistema moderno, ¿verdad? Y luego una llamada en la que me informaba que se producía un cambio, no sé si una modificación sustancial de condiciones de la ponencia, al amparo del artículo 41 del Estatuto, en donde se incluía la temática de la duración del cambio climático. En fin, tuvimos una breve conversación, introduje algún elemento en el tránsito de la negociación, ¿verdad? Y finalmente acepté la intervención. El temor, y acabo ya esta breve presentación, o introducción, mejor dicho, el interés, que tenía por la participación, se convirtió un poco en preocupación cuando tuve conocimiento poco más tarde que la coponente era la profesora Enar Álvarez Cuesta,
que aunque ella no lo quiera decir, es junto con mucha más gente y sobre todo con su equipo, con el equipo de la Universidad de León, que está aquí presente y a las que veo, por supuesto, a varias de esas personas aquí presentes, uno de los equipos más importantes que hay en materia de estudio del tiempo climático y su relación con el cambio climático, perdón, y su relación con el tiempo de trabajo. Bueno, y por tanto, disponemos de 25, 27, 28 minutos, me parece, ¿verdad? Cada ponencia, si la memoria no me falla, para la intervención. Yo creo que parte de la intervención mía ya se ha hecho en la presentación. En la presentación en la larga presentación que ha habido, ¿no? No digo mala, digo larga presentación, para que no haya nadie que diga, oiga, que el profesor Rojo se queja de que ha sido una presentación exagerada. No, ha sido muy interesante y creo que tanto, obviamente, la presentación de nuestra presidenta, doña María Emilia Casas, como en plan más concreto la intervención de don Antón Costas, que mañana también veremos el planteamiento del Consejo Económico y Social, como de nuestro compañero, el secretario de Estado, don Joaquín Pérez Rey, ya han marcado muchas pautas. Y, por supuesto, también la ponencia marco del profesor Goerlich nos ha dado muchas pistas de carácter general. Y a partir de ahí la pregunta que me podéis hacer es, bueno, ¿y entonces de qué vas a hablar o qué puedes aportar? Bueno, voy a intentar, como decía en 2 reuniones virtuales que me fueron de mucha utilidad con ENAR para preparar la intervención, cuál es el pegamento, ¿no? Intentar ver si es que lo hay, que yo creo que sí, el pegamento que une tiempo de trabajo, empleo que ha explicado muy bien la problemática don Gerardo Gutiérrez, a quien obviamente agradezco mucho su intervención y la presentación, y el cambio y el tiempo de trabajo, empleo y cambio climático. Le pregunté a Gemini, digo, oye, ¿qué me podrías decir para preparar mi intervención? Me dijo muchas cosas de las que solamente he tomado una, porque me dijo que la intervención tenía que ser muy clara, impactante, agresiva, con ejemplos y, sobre todo, transmitiendo un mensaje positivo, en fin, y todo eso. Pero me dijo, la primera foto tiene que ser impactante, la primera imagen tiene que ser impactante. Bueno, yo creo que utilizar esta foto puede ser dura, pero quienes son de la Comunidad Valenciana y saben lo que esta foto significa con ocasión de la Dana, ¿no?, del 29 de octubre, es un ejemplo claro de aquello que puede significar el cambio climático, porque afecta a la organización de la vida social, afecta a la organización de la vida laboral, afecta a las personas que, desgraciadamente, muchas de ellas fallecieron, y, por tanto, afecta a lo que decía Joaquín, a lo que decía el secretario de Estado cuando se plantea la necesidad de adoptar medidas de las que felicito también a las 14, creo recordar que son 14, ¿verdad?, en algo 13 comunicaciones que se han presentado a nuestro panel y que abordan temáticas de indudable interés y de forma muy detallada, como son fundamentalmente los permisos climáticos, que es uno de los aspectos fundamentales que en algún momento está recogido en mi intervención. Como tenéis obviamente las ponencias en el libro, y yo creo que hay que felicitar a la asociación, a la Junta Directiva, por haber conseguido, me imagino que con prisas, ¿no?, pero haber llegado a tiempo, yo planteo algunos aspectos de mi ponencia y sobre todo, pues bueno, en la parte final, que vista en pantalla puede ser aburrida y, por tanto, recomiendo su lectura. Duración, porque a mí me dijeron duración del tiempo de trabajo, no el tiempo de trabajo, duración del tiempo de trabajo. Entonces, pues lo que he hecho en la segunda parte de mi intervención, o en una buena parte de mi intervención, es irme a estudiar los convenios colectivos. Irme a estudiar los convenios colectivos para saber si tiene sentido hablar de la reducción legal del tiempo de trabajo, que obviamente es un condicionamiento, pero para ver esa realidad. Hay datos bastante actualizados a enero de 2025, datos de la Comisión Consultiva Nacional, las estadísticas del MITES también, y datos más agregados globalmente del año 2023 y algunos de junio de 2024. Por tanto, no todas las estadísticas que he utilizado yo tienen un punto semejante de comparación, pero en cualquier caso marcan la pauta. En la ponencia también, como veis, estos son los 4 ejes sobre los que gira la ponencia y, claro, toda ella guarda relación, si hablamos de duración, con el proyecto de ley.
de reducción, ahora el título ya no me acuerdo exactamente, pero creo que es de reducción de la jornada anual máxima de trabajo, derecho a la desconexión y registro, no sé si de la jornada o algo muy parecido, ¿verdad? ¿Pasará el primer trámite el proyecto de ley? Oiga, ¿y por qué hace usted esta pregunta? Yo lo dejo en interrogante. A Eduardo Rojo le gustaría que sí, para que no haya ninguna duda. Pero bueno, de momento ya llevamos el tercer trámite de prórroga de enmiendas hasta el 4 de junio y, por tanto, me imagino que sigue habiendo ese debate interno político del que, lógicamente, el secretario de Estado no nos puede explicar aquí para saber cuál será la posición no de los grupos parlamentarios, que ya sabemos que se oponen, ¿no?, a esa regulación, sino de algún otro que ciertamente puede cambiar de opinión según el momento en que según los acuerdos de otro tipo a los que se puedan llegar. Pero no me corresponde hablar de política, aunque estamos haciendo, en definitiva, política jurídica en este foro también, sino simplemente indicar que es una cuestión bastante compleja y, por tanto, que no me gustaría que fuera un divertimento intelectual, lo digo con toda sinceridad, aunque estoy seguro que las conclusiones de las jornadas servirán para mucho en cualquier caso. Y espero, como digo, espero que el proyecto siga adelante en su tramitación y, aunque solo sea por una referencia personal actual en estos momentos, como persona que siempre he sido partidario del diálogo y del consenso, pero además ahora me toca ejercerlo como presidente del Consejo Económico y Social de Barcelona, yo creo que hará falta unas grandes dosis de pacto, de diálogo en la negociación de ese proyecto de ley si sigue adelante para que finalmente vea la luz. ¿Verdad, Gerardo? Yo diría que sí. Duración del tiempo de trabajo, que, como ha explicado José María Goerlis, como también lo ha explicado a su manera Joaquín Pérez Rey, es un tiempo de trabajo cada vez más diverso, ¿no? En ocasiones, un tiempo de trabajo muy estable, por cierto, yo diría que a la baja, un tiempo de trabajo cada vez más flexible, si utilizamos la palabra flexibilidad ahora en un sentido abierto y no, obviamente, de desprotección de los derechos, y un tiempo de trabajo en donde hay que conciliarlo, en muchas ocasiones, bastantes, ¿verdad?, con los tiempos de vida, con los tiempos personales, no solo de trabajo familiar, no solo familiar, sino también personales, ¿verdad? Y, en definitiva, esta imagen de que a veces vas corriendo, ¿no?, y no llegas a tiempo, esa frase que habéis oído en más de una ocasión, no me da el día, ¿no? No me da el día. ¿Verdad que la hemos oído en más de una ocasión? Por tanto, yo creo que trasladarla al ámbito laboral, enseguida lo vamos a ver. Y, aunque solo sea por satisfacer a Gerardo, pues yo creo que el tiempo de trabajo y el impacto que tiene sobre el cambio climático, ese estrés térmico al que se ha referido Joaquín, esos permisos climáticos regulados tras la DANA, tienen una incidencia, o la regulación de los expedientes de regulación temporal de empleo, tienen una incidencia directa sobre el empleo. También sobre la carga de trabajo que soporta el Servicio Público de Empleo y los servicios autonómicos, que me consta que evidentemente es mucha, ¿no? Y también porque en la futura estrategia española, ¿cómo se llama ahora? A ver que no me equivoque, Gerardo, Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo, ¿lo digo bien? EEAAE, que si no sabes qué siglas son a veces te pierdes, ¿no? Y el PAFET, que tampoco me acordaba yo hasta que me dijeron que es el Plan Anual de Fomento de Empleo Digno 2025, hacen expresas menciones a la importancia de vincular determinadas políticas de empleo con medidas dirigidas a facilitar la transición ecológica un tema del que seguramente Enar hablará en algún punto de su intervención. Yo en la ponencia lo que he tratado de explicar en la primera parte, de forma breve, es cuál es el impacto que pueden tener algunas decisiones que no están en el ámbito interno español, sino internacionales. Hay algunas comunicaciones muy interesantes, no solo en este panel, ¿verdad?, sino en otras, en que se abordan estas cuestiones. Pero, aunque nos parezca muy lejano, si cualquiera de quienes estáis aquí os leéis, que seguro que bastantes lo habréis hecho, las dos órdenes ejecutivas firmadas en una gran sala el primer día de la presidencia del presidente norteamericano, Donald Trump,
es un canto a la desprotección total en materia o abandonar muchas de las políticas en materia de prevención y de prevención de los efectos del cambio climático y de medidas a adoptarlas, con un lenguaje que nos parecería hace 3 o 4 años imposible que estuviera en un documento jurídico, por tanto, de primer nivel, y que en estos momentos, desgraciadamente, no nos resulta extraño, y el impacto que tiene sobre las medidas que se tomen en el ámbito internacional. Y, por supuesto, también que hemos de ser presentes de cómo se influyen las políticas europeas, de las que España, obviamente, tiene que participar directamente. A mí me consta que la expresión Pacto Verde ahora en el ámbito de la Unión Europea es un término que casi no se utiliza. Y no se utiliza porque las políticas, en este caso del paquete Ómnibus, pues van a tender, ojalá me equivoque, pero van a tender a una disminución, una dilución, ¿verdad?, en algunos casos, de esas medidas, especialmente de protección. Tenemos algún punto de apoyo jurídico. Yo creo que la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de junio, ¿verdad, Enar? Que seguro que la tocarás. Me parece muy importante, sobre todo porque, enlazando con una de las cuestiones que últimamente tiene también cada vez más importancia en el ámbito judicial español, que es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que vincula a partir del recurso que tuvo que conocer, porque unas señoras suizas, ¿no?, si no recuerdo mal, se liaron la manta a la cabeza en el mejor sentido de la palabra y denunciaron el incumplimiento de las medidas de protección frente a la situación del cambio climático. Lo que viene a decir esa sentencia es que el artículo 8, la protección del derecho a la intimidad, no solo incluye aspectos estrictamente laborales, que obviamente los incluye también, como lo sabemos, sino que también afecta, como veis, a la vida, salud, bienestar, calidad de vida de las personas y, por tanto, es una sentencia que tiene un contenido, obviamente, además de la importancia que tiene la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene un valor para mí realmente importante. Creo que Enar creo que coincidirá en este punto, ¿no? Por una vez me permito afirmarlo porque creo que estamos en la misma onda, ¿no?, en este punto. José María Goeritz ha hablado de duración del tiempo de trabajo. Ha hablado del tiempo de trabajo. Yo creo que podemos distinguir doctrinalmente y también desde el plano conceptual entre trabajo asalariado y trabajo autónomo, pero al final la duración del tiempo de trabajo confluye en ambos terrenos. Y, por tanto, como influye también sobre el trabajo autónomo, la duración del tiempo de trabajo, ese tiempo no libre, ¿verdad?, que tenemos o que no tenemos, ¿no?, en muchas ocasiones, significa que va a estar condicionado, está condicionado por una norma legal, que en este caso es la ley del Estatuto de los Trabajadores, el artículo 34, y que fundamentalmente después se traslada al ámbito de la negociación colectiva, donde, como veremos enseguida, lo más importante en muchos convenios sigue siendo la jornada y el salario, aunque afortunadamente, y enlaza con nuestra ponencia, hay cada vez, con prudencia, ¿verdad?, con prudencia, pero hay cada vez más cláusulas que tienden a referirse a la importancia de regular medidas de apoyo ante el cambio climático. El ejemplo de la Fundación Telefónica, uno de los más recientes últimamente, aún con prudencia, porque dice que en casos excepcionales, ¿no?, y en determinados supuestos muy concretos, pero es un ejemplo claro y evidente de lo que os acabo de indicar. Por tanto, ya lo digo claramente, yo creo que es importante una regulación legal y creo que hay argumentos suficientes para defender esa reducción de la jornada de trabajo, entre otras razones, porque el impacto que va a tener sobre buena parte de los sectores productivos es muy limitado desde el punto de vista del cambio que supone, pero sí que puede ayudar a que sectores que todavía tienen, como está en la ponencia y más adelante en algún momento de mi exposición, todavía tienen prácticamente las 1.826 horas y 27 minutos o 1.825, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo que se plantean esta cuestión. El cambio climático, del que voy a hablar poco porque Enar seguro que profundizará con detalle al hablar de las distintas formas del tiempo de trabajo también, yo he utilizado, primero lo digo con toda sinceridad,
cuando uno se pone a estudiar algo de lo que cree que sabe moderadamente, como ha dicho José María Werlich, no son 7.000 artículos, pero te das cuenta que cada vez sabes menos, ¿no? Y, por tanto, no he pretendido, obviamente, analizar con detalle ese cambio. Hay estudios interesantísimos. Me sabría mal, no voy a citar, si me permitís, no voy a citar a ninguna persona de las que han estudiado o están estudiando, porque me dejaría más de una, más de dos, y no quiero que nadie se enfade conmigo, pero en distintos seminarios virtuales en los que he tenido oportunidad de participar, de escuchar, por ejemplo, y en lectura de muchos compañeros y compañeras del mundo jurídico laboralista, he visto el interés que hay por el análisis del cambio climático, incluso desde la perspectiva del estudio de lo que podríamos llamar el derecho del trabajo, la relación del derecho del trabajo y del medio ambiente, ¿verdad? Un derecho del trabajo desde esa perspectiva y lo que eso supone. Yo he trabajado con la definición, con el concepto que tenéis en la pantalla de la Organización de las Naciones Unidas, que en definitiva es el que se ha ido incorporando a distintos acuerdos, también en la normativa española, y, por tanto, pues si alguien nos pregunta si la consecuencia de la DANA tiene algo que ver con lo que está aquí, si alguien nos dice que los acontecimientos, la erupción del volcán de La Palma tiene algo que ver con lo que está en la pantalla, probablemente hay factores naturales, pero también hay muchos factores humanos que contribuyen a que esa realidad se plantee, ¿verdad? Me equivoco. Y el ejemplo del deshielo sería uno de los ejemplos más paradigmáticos, ¿verdad?, que hay sobre el impacto que puede tener, no solo para la vida, sino para el trabajo de miles de personas en distintos territorios. Bueno, donde vive uno de mis hijos, yo tengo la manía de hablar de mis hijos, de mis nietos de vez en cuando, pero como no me oyen, no hay problema. Pero pues está muy lejos. Pero uno de ellos vive en Holanda, donde, sabéis, es territorio plano, ¿no? Y, por tanto, están siempre, permanentemente, estudiando todas las medidas que deben adoptar para que, en el caso de un conflicto, en este caso derivado de la subida de las aguas, pues pudiera afectar lo menos posible a la mayor parte del territorio, lo cual no es ciertamente fácil por las circunstancias en las que se encuentra. En todos los estudios que he analizado, y es también mi planteamiento, está con más detalle, creo que se utiliza el término transición justa para lograr ese cambio, esa adaptación de buena parte del derecho del trabajo al cambio climático. Y yo diría que no solo hay que poner el acento en lo que ha dicho Joaquín o lo que ha dicho José María de políticas de formación, de adaptación, obviamente de reciclaje, sino también desde la perspectiva económica de qué tipos de empresas son las adecuadas para llevar a cabo ese cambio, porque de nada sirve que sigamos mejorando las cláusulas, las medidas de formación, de adaptación, si al mismo tiempo no hay un espacio económico en el que puedan desarrollarse suficientemente y, por tanto, con esa perspectiva de futuro. Por tanto, creo que es importante. Y creo que hay dos buenos acuerdos en España que avanzaban en esta línea, los que tenéis en pantalla, pero seguramente, y aquí agradezco mucho a Enar su ayuda o su matización cuando yo los veía como aspectos positivos, cuando me decía que bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado respecto al respecto a lo bonito que es bonito que puede ser una norma, pero el grado de aplicación, que en muchas ocasiones puede ocurrir que sí, que se perciban unas indemnizaciones muy elevadas, pero que después no se trasladen los proyectos de empleo que estaban previstos. Esta es una cuestión que me consta que Gerardo la conoce muy bien también por la relación, por los debates que hay en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y de las distintas comunidades autónomas, y los debates que hay con el plan de recuperación, de renovación y resiliencia, transformación, renovación y resiliencia, que son uno de los aspectos más afectados, ¿verdad? Mañana nos hablarán de los sectores afectados con más detalle. Yo lo hago en la ponencia también, no os voy a cansar. Supongo que el Consejo Económico y Social descenderá con detalle a estas cuestiones, además de algunos otros. Enseguida voy a los datos de convenios. El sector agroalimentario y el sector turístico creo que son dos de los más afectados.
porque el sector turístico ya no tiene prácticamente temporadas, es de temporada permanente. Pero eso significa que la duración del tiempo de trabajo también se tiene que adaptar, ¿no? Y los cambios en la organización del trabajo, ¿eh? Ahora que no me oye nadie, no tiene mucho sentido que los hoteles suban 5 veces el precio de su tarifa cuando hay determinados periodos punta y el trabajador o la trabajadora sí tenga que trabajar más probablemente en horarios también más diversificados y manteniendo el salario de convenio, ¿eh? Pero, en fin, esta es una reflexión también personal que no tengo ningún reparo, ¿verdad?, en realizarla. Me encanta, desde el punto de vista conceptual, la declaración adoptada antes de la pandemia. Antes de la pandemia. De ello debatíamos en Sevilla, en un congreso organizado por la OIT en febrero de 2019, si la memoria no me falla, ¿verdad, Gloria? Y esa declaración en donde se vincula el cambio climático, el empleo y el tiempo de trabajo con el concepto de empleo decente. Con el concepto de empleo decente que, bueno, puede ser siempre ponemos el acento en la cantidad, ¿verdad? Pero si no ponemos el acento en la calidad del trabajo, pues podemos llegar a conclusiones que desde el punto de vista político, y lo digo con toda sinceridad, reconociendo la importancia que tiene el que podamos hablar de tasas de desempleo bajas, después sí no hay ese acompañamiento de lo que es la calidad del empleo, y de eso estoy seguro que esta tarde, esta mañana también en el otro panel, y mañana en las distintas comunicaciones se hablará de ello. Calidad de trabajo significa tener una cierta organización del tiempo de trabajo, ¿no? No solo de la duración, sino de la organización del tiempo de trabajo. Y eso supone enfrentarse a retos como el trabajo mal llamado trabajo a llamada, porque es cuando te llamen, no el trabajo a la llamada, y la regulación del trabajo a tiempo parcial para que sea evidentemente un trabajo voluntario en cierta medida, aunque no todos, ni mucho menos lo es, plantearse esos retos en reformas laborales que yo creo que cada vez son más complejas en estos momentos en el trámite parlamentario español, pero en cualquier caso, ¿no?, que me parece que son importantes. Como he dicho antes, creo que tenemos alguna tendencia a la baja en el ámbito europeo, dado que el paquete ómnibus, el que afecta a la a la directiva de 2024 sobre diligencia de vida y que está siendo estudiada con mucho detalle por compañeras de alguna universidad, en estos momentos lo que se plantea, se ha aprobado ya el retardar, ¿no?, el retrasar la presentación de informes de sostenibilidad. Creo recordar que en 2 años, en algún caso en 1 año y en otros en 2, si la memoria no me falla, y en otras ocasiones también intentar ampliarlo, algunos informes, en número de personas trabajadoras en las empresas, ¿no? Por tanto, es un aspecto que creo importante. Yo valoro bastante bien el Pilar Europeo de Derechos Sociales. No es norma, no es un texto jurídicamente vinculante, pero creo que está informando toda la actividad del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y también en el ámbito de la política social europea, al menos es lo que se intenta con mayor o menor éxito por parte de la Comisión en algunas de las políticas, señaladamente esa directiva que algún día, ¿verdad?, tendrá que transponerse al ordenamiento jurídico español. No voy a hablar de algo que no soy autor, porque aquí están queridos compañeros y compañeras como Gemma Quintero y Diego Álvarez, que han participado, ¿verdad?, en el informe PRESME, en el informe de salud mental. El título del libro es muy estresante, ¿eh? Precarios, inestables y estresados, ¿no? Y hacen una serie de propuestas que a mí me parece de bastante interés, en donde, como veis, guardan relación con algunas de las cuestiones que planteará Enar seguramente en su intervención y que he querido destacar, ¿de acuerdo? Y última parte de mi intervención, para respetar, creo que me quedan 6 o 7 minutos como mucho, ¿verdad, Gerardo? Última parte de mi intervención. Yo creo que es la parte en donde yo he disfrutado más, pero porque no soy amante de las estadísticas, pero me he tenido que introducir en las estadísticas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la duración del tiempo de trabajo? Corrijo, ¿cuál es la duración legal o convencional del tiempo de trabajo? Porque claro, si preguntas de vez en cuando, vas al sector de la hostelería y de vez en cuando preguntas, ¿y usted cuántas horas trabaja? Pues quizá la respuesta no se adecúe del todo
a lo que tenemos en la pantalla, ¿no? Yo, porque soy mosca cojonera, perdón por la expresión, pero creo que es muy adecuada, haría la pregunta aquí, en este foro tan destacado del mundo jurídico, si se cumplen como se deberían cumplir todas las normas laborales. Veo caras ya digamos, de escepticismo, ¿verdad?, delante de esta frase, más que esta frase, de esta pregunta, que podría convertirse en afirmación. Por ejemplo, el debate de duración del tiempo de trabajo de horas extraordinarias, ¿no? Antes aparecían en las nóminas, ¿verdad?, las horas extraordinarias. Ahora no sé si se pagan o no, pero es que no aparecen, ¿verdad?, en buena parte de las nóminas. Ese es otro dato importante de reflexión para nuestro mundo, porque hablamos de duración del tiempo de trabajo, las horas extraordinarias son tiempo de trabajo, en definitiva, y por tanto afectan. Bueno, los datos que tenemos de enero de 2025 son los que tenéis en pantalla, por tanto no son datos míos, son datos de las estadísticas del MITES. Estamos hablando, como veis, de una diferencia importante entre los convenios de empresa, como es lógico, son normalmente buena parte de ellos son convenios de un cierto nivel, con presencia sindical relevante, no todos, porque obviamente ha habido también mecanismos de intento de subversión o de sustitución, no subversión me parece demasiado fuerte, pero de sustitución, ¿verdad?, de convenios de otro tipo o de búsqueda de acuerdos pactados con un delegado de personal o una delegada en empresas de un número reducido de personas trabajadoras, pero el dato global es el que tenéis en pantalla. Por tanto, estaríamos en datos de enero, fijaros bien, son datos de enero, de 2.067 convenios, entre 1.719 y 1.755 horas. Los convenios, sigo hablando de los de enero de este año, por tanto, es una foto parcial, es una foto muy parcial porque no tiene que hacerse con datos anuales para tener toda la perspectiva general. Pero los datos de enero de 2005 nos dicen que, bueno, que tenemos un importante número de convenios entre ya 37,5, 38,5 horas, por tanto el cambio de la ley sería relativamente pequeño, que un número tampoco desdeñable, 349, ahí ya tendríamos que introducir, ¿no? Sería importante la ley porque introduciría algunas modificaciones y todavía hay convenios que están por encima de prácticamente que están alrededor de las 40 horas, ¿no? 1.816, ¿no? Y la última parte, porque no querría cansaros, más allá además de cumplir con el tiempo disponible, lo que he analizado, estos son datos globales y por tanto ahora puede haber alguna corrección cuando se publiquen ya datos actualizados de 2024, son por divisiones de actividad, por la CENAE, que yo creo que aquí ya es un ejemplo, ¿verdad, Gerardo?, más adecuado para analizar lo que son los datos de convenio. Sin ánimo de cansaros, porque lo estáis viendo por la pantalla, fijaros las diferencias que hay y algunos de los sectores, supongo que ENAR los conoce bien por su actividad al estudiar, ¿no?, el cambio climático, son 1.678, 1.768, siempre inferior en convenios de empresa cuando hay, insisto. En la industria textil, una media este es bastante elevado, ¿no?, 1.788. La industria del papel, 1.760 aproximadamente. La industria química, un sector potente, ¿no?, en este caso, pero bueno, la media sigue todavía 1.747. Edificios, construcción de edificios, algo menos. Transporte terrestre y por tuberías, también elevada. En transporte marítimo y por vías navegables, bueno, todavía hay terreno para la vía del ámbito de la reducción legal. Y acabo. El transporte aéreo, bueno, es uno de los mejores, 1.600 horas. Las actividades inmobiliarias también, ¿no?, es un aspecto, bueno, buen nivel. Y las actividades sanitarias, que son también un nivel bastante bien. En definitiva, y con ello acabo, pidiendo algo que siempre se debe hacer, que hay que leer la ponencia para enterarse muy bien de aquello que he explicado, porque si no, la síntesis deja muchos flecos, ¿no?, por el camino. Lo que he tratado de explicaros es básicamente el pegamento que hay entre duración de tiempo de trabajo, empleo, y decir que si no hay reducción de tiempo de trabajo
mejor dicho, si hay reducción del tiempo de trabajo, debe ir acompañada de un modelo económico y, sobre todo, de un modelo económico sostenible que permita que realmente pueda convertirse esa reducción en una medida socialmente útil, no solo para el mundo del trabajo, sino también para el conjunto de la ciudadanía. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. 30 minutos justo, cumplido perfectamente. Y ahora pues tendría la palabra Ainara. Pues muchísimas gracias. Mis primeras palabras, como es lógico, tienen que ser para felicitar tanto a la Asociación Española de Derecho del Trabajo como al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia por la organización de este magnífico congreso. Lo segundo es que me siento muy honrada por compartir mesa con Gerardo Gutiérrez y con el profesor Rojo, del que ya desde el principio me declaro fan. Y, en tercer lugar, tengo que reconocer que asusta mucho hablar desde esta posición viendo a las personas que están al otro lado de la mesa y además con las expectativas que el profesor Rojo ha creado, que yo voy a confesar que os voy a decepcionar desde el principio. Lo que voy a tratar de hacer en los siguientes minutos es unir esos tres conceptos del título de mi ponencia, que son formas de trabajo, distribución del tiempo y cambio climático. Y claro, si me voy a lo fácil, y me voy a ir a lo fácil, la primera imagen que quiero poneros es unir cambio climático y tiempo, es el reloj del apocalipsis. Estamos a menos de 90 segundos y uno de los factores que influyen en ese poquito tiempo que nos queda es el cambio climático. Me voy a ir a lo un poco menos fácil, que es cómo unir el cambio climático con la distribución del tiempo de trabajo y las formas de trabajo. Y voy a ir entretejiendo, voy a tejer y destejer esos tres hilos de los que parto. En primer lugar, el primer hilo. Las estrategias de adaptación frente al cambio climático van a permitir o van a forzar, más que permitir, una distribución del tiempo de trabajo diferente, tanto anualmente como por meses, por temporadas, por semanas o incluso por días. Y desde luego, de forma puntual, las necesidades, y aquí en Valencia lo sabéis mucho mejor que yo, las necesidades de adaptación frente a fenómenos meteorológicos extremos van a hacer variar la distribución del tiempo de trabajo de manera puntual. Pero no solamente es esa la primera conexión. La segunda conexión son las estrategias de mitigación a las que hacía referencia el profesor Rojo. Claro, las estrategias de mitigación, tanto si nos vamos por el desarrollo sostenible como si nos vamos por la vía del decrecimiento, nos van a forzar a nuevas formas de trabajo, nuevas maneras, nuevas formas de organizar el trabajo que van a forzar también tanto a formas de trabajo que ya he mencionado como a nuevas distribuciones del tiempo de trabajo. Y no quiero olvidar tampoco que hay distribuciones del tiempo de trabajo y formas de trabajo que favorecen, ayudan, empujan al cambio climático. Son aquellas formas que favorecen unos mayores desplazamientos, número de desplazamientos con medios de locomoción contaminantes, o aquellas formas de trabajo que consumen muchísimas energías contaminantes, sucias, como queramos denominarlas. El segundo hilo que quiero conectar es la distribución del tiempo de trabajo con las formas de trabajo. Pero claro, para eso necesito referirme, y lo hacía también el profesor Gerlitz, voy a estarme refiriendo todo el rato a quienes me han precedido porque lo han explicado casi todo. Claro, yo no voy a hablar de cuánto se trabaja, voy a hablar de cuándo y cómo se trabaja. No quiero decir calidad del tiempo de trabajo, pero un poco sí. Y el problema, para hablar de cómo se trabaja y cuándo, es que tenemos que saber qué es tiempo de trabajo. Y desde luego no voy a dar una definición del tiempo de trabajo, pero sí quiero consensuar con todos vosotros y vosotras que cuando hablamos de tiempo de trabajo, para mí ese concepto se me va de entre las manos. Es un tiempo de trabajo líquido que los márgenes y las fronteras, los contrapesos,
se desdibujan, son muy, muy borrosos, porque es muy difícil distinguir cuándo estamos en tiempo de trabajo, cuándo estamos en tiempo de no trabajo, pero no es descanso, cuándo es tiempo de descanso o cuándo hay ese tertium genus de disponibilidad y demás. Cómo clasificar las distintas actividades que las personas trabajadoras hacen. Y según cómo clasifiquemos esos conceptos, podemos hablar de distribuciones irregulares del tiempo de trabajo, teniendo presente además que cuando hablamos de distribución irregular no necesariamente es imprevisible. Hay distribuciones irregulares que pueden ser previsibles, pero las imprevisibles son irregulares, en eso estamos de acuerdo. ¿Cuáles son los instrumentos por los que a día de hoy podemos encontrar distribuciones irregulares del tiempo de trabajo? Pues claro, tenemos posibilidades legales y posibilidades convencionales. Entre las posibilidades legales está ese mínimo del 10% con 5 días de preaviso y su compensación en los siguientes 12 meses. Está el juego del contrato a tiempo parcial, que con las horas complementarias, que se pueden subir al 60% por negociación colectiva, complementarias voluntarias, con un preaviso de 3 días que puede variar por la negociación colectiva. Pero también tenemos las horas extraordinarias a las que el profesor Rojo hacía referencia, el trabajo a turnos. Y si nos queremos poner imaginativos, y lo comentábamos ayer, el contrato indefinido a prueba, si en ese periodo de prueba se extingue muy rápidamente y entonces contrato a otra persona y le pongo otra distribución, o los contratos temporales rotatorios cuando son ocupados por distintas personas trabajadoras, con lo cual podemos encontrar ahí distintos juegos de esa distribución irregular. Esa distribución irregular que también la podríamos clasificar en si es estática o dinámica, si es previsible o imprevisible, si es flexible desde el punto de vista de la persona trabajadora o si es flexible o adaptable desde el punto de vista de la organización productiva. Pero lo que yo creo que tengo claro, y es opinión personal, es que ya no se puede hablar de distribución irregular, atípica, excéntrica, insólita, excepcional. Creo que la distribución irregular está pasando a ser habitual y típica. Y además se está contagiando a todos los sectores productivos y es uno de los focos que yo quiero señalar de precariedad, como antes hacía referencia el profesor Rojo. Y si nos vamos a la negociación colectiva, es verdad que el 5º ANC habla de una forma que intenta unir conceptos que a priori me parecían antitéticos. Habla de ordenación del tiempo de trabajo, de razonabilidad del tiempo de trabajo, pero también de una distribución irregular y que se adapte a las necesidades de la organización productiva. Trata de hacer ahí un equilibrio de contrapesos. Porque la negociación colectiva ha utilizado, ha creado bolsas de horas, tiempos de disponibilidad, guardias, atención en remoto, que favorecen a esa distribución irregular del tiempo de trabajo. Y esa distribución del tiempo de trabajo nos lleva, o quiero que nos lleve, a formas de trabajo que ya, y el título de la ponencia es acertado, no se puede hablar de que sean nuevas formas de trabajo ni que sean formas de trabajo atípicas. Realmente las formas de trabajo han saltado por los aires esas coordenadas clásicas de tiempo y lugar tan entrelazadas y ahora mismo tan destejidas en sus costuras. Por tanto, las preguntas que yo quiero hacer al auditorio es: ¿nos sirven los mecanismos de protección clásicos y los límites a esas distribuciones y a jornada de tiempo de trabajo y no trabajo? ¿Nos siguen sirviendo frente a estas distribuciones irregulares y estas formas de trabajo? Teniendo en cuenta además que hay distribuciones del tiempo de trabajo que se utilizan para denominar a formas de trabajo. Ha mencionado el profesor Rojo antes el contrato de 0 horas, el contrato a llamada, el contrato de mínimos y máximos. En realidad lo que les caracteriza es la distribución irregular del tiempo de trabajo que tienen. Y en el fondo estas formas de trabajo lo que hacen es, por un lado, dilatar el tiempo de trabajo, pero por otro lado, como vamos a ver, también lo contrae, lo hace intermitente. Y una de las causas es la tecnología. En esas transiciones que hacía referencia, la tecnología permite aquilatar al máximo cuánto trabaja una persona trabajadora, pero además, y en un segundo paso, predecir cuánto tiene que trabajar o cuánto va a ser necesario que trabaje.
Y en los ejemplos que quiero poner de formas de trabajo, voy a mencionar a dos, a las más habituales: teletrabajo y plataformas. En primer lugar, teletrabajo, tanto dentro de la Ley 10/2021 como fuera de la Ley 10/2021, cuando no se sujete a esos esquemas. Y la siguiente pregunta es, vale, teletrabajo y cambio climático, ¿bueno o malo, positivo o negativo? Bueno, pues por un lado, positivo, voy a mencionar porque es verdad que disminuyen los desplazamientos y los desplazamientos se hacen con medios de locomoción contaminantes. Y es verdad también que puede ser una herramienta muy valiosa, como ya se ha mencionado, como instrumento frente a momentos en los que acontezcan fenómenos meteorológicos extremos. Es una buena herramienta. Por el aspecto negativo tenemos, por un lado, la tecnología, tanto los instrumentos tecnológicos, las materias primas necesarias para fabricarlos, la obsolescencia que nos lleva a acumular y a acumular desechos tecnológicos que no sabemos cómo reciclar, también a la energía que se invierte en la inteligencia artificial, la energía que se consume, las cantidades ingentes que se consumen. Pero hasta aquí podríais decirme, vale, pero eso también se consume, tanto la tecnología como la inteligencia artificial, si yo trabajo de forma presencial en mi centro de trabajo. Podría ser el mismo consumo, claro. Y la tercera causa negativa es la energía que se consume es de forma individual, no colectiva. Y, por tanto, si se apostara por la negociación colectiva verde, como el profesor Rojo hacía referencia, es más fácil adoptar medidas de ahorro energético, de reducción de consumo de forma colectiva que no de forma individual cada persona teletrabajadora. ¿Y cuáles son las coordenadas que funcionan teletrabajo, distribución del tiempo de trabajo? Por un lado, se puede hablar de distribución irregular del tiempo de trabajo entre tiempo presencial y tiempo teletrabajado cuando el tiempo teletrabajado es flexible. Si yo trabajo un día a la semana presencial y el resto teletrabajo, es distribución irregular. También se puede hablar de distribución irregular entre la flexibilidad del propio tiempo teletrabajado y que ese tiempo teletrabajado, los estudios dicen que además se expande, se amplía, las personas que teletrabajan trabajan mucho más tiempo que las personas en trabajos presenciales de forma general. Y por último, los tiempos de disponibilidad obligatoria son distribución irregular del tiempo de trabajo. Si yo marco como tiempo a disposición obligatoria, mañana una hora, pasado a otra hora, dentro de la jornada de trabajo, que puede ser más o menos flexible, eso es distribución irregular. Y el segundo ejemplo es el trabajo en plataformas, distinguiendo el trabajo en plataformas presencial y online. Teniendo en cuenta que este último, el trabajo en plataformas online, es muchísimo más complejo también de determinar si estamos frente a relaciones laborales o otro tipo de relaciones autónomas. Los efectos frente al cambio climático son muy parecidos a los que he mencionado respecto al teletrabajo, el consumo de energía de la tecnología, el uso de materias primas y difícil reciclaje. En este caso, en la distribución del tiempo de trabajo, cambia un poco la perspectiva porque aquí se puede hablar de tiempo de trabajo efectivo y de tiempo de trabajo invertido a la expectativa. ¿Cómo conceptualizamos ese tiempo de trabajo que está a la expectativa o estoy invirtiendo en buscar tiempo de trabajo efectivo? ¿Eso lo consideramos tiempo de trabajo o no tiempo de trabajo? La respuesta variará y hará que nos lleve a una distribución muy, muy irregular del tiempo de trabajo o no. Y de si es un contrato a tiempo parcial o no, cómo se retribuye ese tiempo de trabajo. Con lo cual, ese tiempo de trabajo de las plataformas se puede calificar como impredecible, imprevisible, variable y volátil. Es un tiempo intermitente. Trabajo ahora, no trabajo, pero estoy a la expectativa de poder trabajar. Es un trabajo por instantes del lado de la persona trabajadora, pero por el lado de la empresa no existe esa impredictibilidad, porque por el lado de la empresa sí es verdad que hay un control férreo y a un ajuste de los tiempos de trabajo merced de nuevo a la inteligencia artificial, los algoritmos, con lo cual
tanto del tiempo de trabajo efectivo como de ese tiempo etéreo que subyace. Es necesario, por tanto, poner nuevos límites o establecer nuevas fronteras a estos distintos conceptos de tiempo, ya no me atrevo a decir de trabajo o no. La Directiva 2024-2831 de plataformas habla de cierta flexibilidad del tiempo de trabajo. Yo creo que esa flexibilidad es ilusoria, pero podemos encontrar de forma indirecta alguna forma de ver cómo se puede controlar. Habla de una información, es verdad que ex post, colectiva a los representantes y a las autoridades de la duración de la actividad y de las horas semanales trabajadas, pero no de la distribución de esas horas semanales trabajadas. Es verdad que habla de, conectándolo con la prevención de riesgos a la que el profesor Rojo hacía referencia, habla de presión indebida y esa presión indebida va a venir del sistema de gestión algorítmica, pero también e indirectamente de los tiempos exigidos para ese trabajo. Y es verdad, por ser un poco optimistas, que los derechos que contiene esa directiva en relación con la información algorítmica pueden facilitar que se conozcan esos parámetros, que sea menos irregular o al menos que sea más causal esa distribución irregular de los tiempos de trabajo y permite un mejor control por parte de las personas representantes en esas plataformas. Y en la segunda parte, la más breve, son los sectores. Es doble. Son, por un lado, sectores afectados por el cambio climático y, por otro, sectores que pueden sufrir esa transición climática, que ya ha hecho referencia el profesor Rojo a ellos. Empezando por los sectores más afectados al cambio climático, he hecho una pequeña trampa, en este caso ayudada, porque yo quería mencionar un sector muy visible, que a todos y todas se nos ocurre cuando hablamos de cambio climático, que es el trabajo agropecuario, que ya se ha mencionado, y por otro lado uno que es mucho más invisible, pero que quiero mencionar específicamente. El trabajo agropecuario, que tiene una regulación de las jornadas especiales en el Real Decreto 1561 de hace 30 años, va a afectar, no duda cabe que el cambio climático va a afectar no solamente a cómo se trabaja en ese sector agropecuario, sino también a cuándo se trabaja. Va a cambiar muchísimo el cuándo se trabaja en cada momento en ese sector. En las maneras de producir propiamente dichas, haya pacto verde más desarrollado o no. En ese Real Decreto de jornadas especiales descansa mucho peso en la negociación colectiva, en los convenios colectivos. Pero si tuviera que resumir, diría que lo que hace es una distribución irregular potenciada, tanto anual, semanal como diaria. Disminuye los descansos e intensifica el trabajo y amplía en ciertas ocasiones la jornada. Y esto lo pasamos a la negociación colectiva, nos queda una negociación colectiva muy extensa en este ámbito, muy casuística y muy heterogénea, a lo que me uno al profesor Rojo, que es de muy escasa operatividad el control de la efectividad de los límites a estas jornadas ampliadas en este sector agropecuario. Y el segundo, que a veces que la conexión con el cambio climático es más oculta, pero el profesor Rojo me dio la pista, y es el trabajo de cuidados. ¿Por qué? Porque si el cambio climático está trayendo migrantes climáticos, el trabajo de cuidados es uno de los que más se emplea. En este caso voy a hablar siempre en femenino, conscientemente, trabajadoras migrantes climáticas. Y aquí, telegráficamente, las cuidadoras no profesionales, todo su tiempo es tiempo de trabajo. Las trabajadoras de ayuda a domicilio, tenemos primera cuestión, los desplazamientos, y en este caso, claro, pensemos en distintos territorios, los desplazamientos que puedan tener que hacer en distintos territorios, cómo se desplazan, influye en cambio climático, y el tiempo invertido y el tiempo efectivamente trabajado. Y las empleadas de hogar, las líneas entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso son muy difusas y muy borrosas cuando hay salario en especie, cuando hay tiempos de presencia y cuando hay internas. ¿Qué es tiempo de trabajo y qué no es tiempo de trabajo y cómo se distribuye esa jornada ampliada?
Los sectores más afectados por la transición climática, que el profesor Rojo también los ha mencionado, transporte y energía, quiero poner el foco y por el tiempo me quedo en transporte, sigue teniendo unas jornadas especiales de hace 30 años. Y si vamos hacia un transporte más ecológico, deberíamos también pensar en unos tiempos del trabajo de las personas que trabajan en el transporte más sostenibles y más racionales, porque aquí también tenemos jornadas de trabajo especialísimas, con unos tiempos de trabajo muy específicos, flexibles y con diferente casuística. ¿Y el futuro? ¿Qué nos espera en el futuro? Pues lo primero, creo que en esta materia de forma y distribución y cambio climático es necesario ampliar y coordinar la transposición de las directivas, la de plataformas que ya he mencionado, la de condiciones transparentes que mencionaba el profesor Gerlitz y el proyecto de ley de reducción del tiempo de trabajo, porque afectan, están intercomunicadas estas tres futuras normativas. Y si pongo el foco en la segunda, en la Directiva 2019-1152, que creo que incorpora una obligación no tanto instrumental como de resultado, y el resultado es la transparencia que tiene que tener la empresa con las personas trabajadoras que tienen patrones, sea lo que sea, el patrón, imprevisibles, tiene que darles una determinada información, pero para tener esa obligación, para cumplir con esa transparencia, que el objetivo último sea la transparencia en sus condiciones laborales, específicamente en lo que atañe a tiempo de trabajo y su distribución. Es verdad que tiene que informar sobre el número de horas, la suma de las horas garantizadas, las horas y días de referencia, pero es verdad que parece que descansan en el poder de dirección de la empresa y qué pasaría si fueran todos o fuera muy amplio. Tiene que preavisar ese trabajo efectivo, pero claro, ese preaviso no se aquilata, puede ser un mínimo preaviso. Y si unimos ese mínimo preaviso a la obligación empresarial de garantizar al menos cierto salario, puede uno ser muy poco y el otro ser muy poco y permitir ese juego de mínimos y máximos para, al final, que ese trabajo con un patrón imprevisible no sea estable y no sirva a garantizar realmente un trabajo digno en los términos que se han mencionado. Y para concluir, como conclusiones, se ha hablado de gobernanza del tiempo de trabajo, de soberanía del tiempo de trabajo. Es verdad que si de algo estamos escasos, siempre es de tiempo. Somos tiempo y el tiempo nos va a comer. Yo visualizaba cuando se mencionaba antes la típica imagen del conejo blanco de Alicia corriendo diciendo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Claro. Y frente a este panorama o a este futuro que parece que nos quedamos sin tiempo, ¿cuáles son las soluciones? No puedo dar las soluciones, ojalá las tuviera. Voy a plantear posibilidades y voy a plantear sobre todo preguntas. ¿Cómo se va a distribuir en el futuro entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo? ¿El cambio climático nos va a llevar a una distribución más irregular del tiempo de trabajo o menos irregular? El cambio climático va a contraer las formas de trabajo, va a hacer que se reduzcan esas formas de trabajo o, por el contrario, va a ampliar y crear nuevas formas de trabajo con especialidades en el tiempo de trabajo que aún no conocemos. En la lucha, en este caso en positivo, la lucha contra el cambio climático nos va a traer criterios más ecológicos y sostenibles, tanto de distribución del tiempo de trabajo como de límites a las jornadas. Por ejemplo, en el teletrabajo va a haber criterios ecológicos para asignar tiempo de teletrabajo, por ejemplo. Va a haber criterios también ecológicos para regular determinadas actividades que sean contaminantes y eso va a influir en el tiempo de trabajo y en la distribución de las personas trabajadoras. Va a haber más transparencia, más previsibilidad y más control de esa distribución irregular del tiempo de trabajo, o es necesario incorporar a la regulación, siempre se está pidiendo más a la regulación, es necesario incorporar a la regulación
más límites, más instrumentos para facilitar esa previsibilidad o al menos esa transparencia en la ordenación del tiempo de trabajo. Va a haber más fragmentaciones de la jornada en los distintos sectores productivos afectados por la transición climática. Yo creo que en este caso, apostando desde luego por la ordenación del tiempo de trabajo, por la seguridad en la distribución del tiempo de trabajo, por la estabilidad en el tiempo de trabajo, sería necesario imaginar, en este caso, nuevos instrumentos que ayudaran a equilibrar esa distribución irregular del tiempo de trabajo. Pero en este caso, yo creo que solo el tiempo nos va a dar la respuesta a estas preguntas y concluyo agradeciendo inmensamente vuestro tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, como queda tiempo, ¿verdad?, pues seguro que hay algunas preguntas. Y yo, que no había participado en la preparación del panel, pero han ligado muy bien la migración y el cambio climático, ¿verdad?, como estábamos comentando. Bueno, pues seguramente puede haber preguntas o comentarios, observaciones. Tenemos tiempo hasta las 2. Gracias. Bueno, buenos días y muchísimas gracias a los ponentes. Me han parecido muy interesantes y muy sugerentes las intervenciones. Me han además suscitado bastantes reflexiones que no voy a decir aquí porque no voy a aburrir al auditorio. Pero sí que me gustaría apuntar una cuestión y relativa a un acontecimiento cercano que hemos tenido, que fue el apagón del 28 de abril. Y me suscita muchas reflexiones, por una parte, porque creo que en función de él, ¿no?, se ve cómo cualquier cosa se puede aprovechar para, en fin, lo diré, echar basura de una manera un poco más suave de lo que se me ocurre así a bote pronto sobre las políticas de transición ecológica, ¿no? Pero sí que a mí me parece, bueno, aquí en la provincia de Valencia, ese día era el día de San Vicente Ferrer, y, por tanto, pues no estábamos trabajando, con lo cual pues se mitigaron mucho esos efectos, pero yo creo que lo que sí que puso de manifiesto clarísimamente es la hiperdependencia que tenemos energética. Nuestra sociedad tiene una hiperdependencia energética bárbara. Claro, cualquier política de transición ecológica te dicen lo mejor que puedes hacer es gastar poca energía, porque producir energía contamina. Y si es verde, contamina menos, pero también contamina, ¿vale? Si ya nos metemos en cuestiones de inteligencia artificial, todo lo que supone Internet, bancos de centros de datos, etcétera, pues ya nos ponemos también no solo en unos gastos energéticos enormes, sino también en unos gastos hídricos, también unos consumos hídricos enormes. A mí el apagón, en principio, me trajo a la mente varias cosas. Yo estaba viendo que estaban construyendo bancos de datos y ahí recordé, cuando empecé precisamente a estudiar esa relación de el teletrabajo no es necesariamente verde, o no es verde en sí mismo, que lo que pasa es que ahora no recuerdo, en uno de esos estados de una exrepública soviética, cuyo nombre parece inventado por Chiquito de la Calzada, que no es inventado por Chiquito de la Calzada, existe, pero es un nombre de estos poco conocido, finalmente decidieron, porque una gran empresa tecnológica ponía ahí sus centros de datos, y como saltaba el automático estatal con demasiada recurrencia, decidieron eliminar esos permisos que tenían para seguir construyendo centros de datos. Vale, eso es lo que me vino a la cabeza. No se planteó esa opción, no sería esa opción. Pero sí que es cierto que me parece que, por una parte, puso de manifiesto efectivamente esa hiperdependencia energética, pero por otra parte también puso de manifiesto, bueno, que cualquier cosa puede ser utilizada contra las políticas de transición ecológica, pero también puso de manifiesto una cosa que es verdad, que es que las energías verdes son más irregulares, Entonces, esto me parece importante en relación con el tema que habéis hablado.
Aquí hay dos opciones, o se hace una inversión muy grande para intentar estabilizarlas y que sean de un flujo más continuo, o si no, tenemos que adaptarnos a ellas, a esos flujos irregulares. La cuestión es que esto es algo bastante impopular. Todo el mundo quiere trabajar, saber cuándo va a trabajar, de una manera, además, muy condensada, en el sentido de que haya pocas interrupciones, pero sí que es cierto que a mí, escuchando, si me ha venido a la cabeza el tema del apagón, porque es reciente, me venía hasta la cabeza hasta cuándo estamos dispuestos también a sacrificar de alguna manera, porque esto forma parte del sacrificio. Igual, el tema del teletrabajo. A mí me encanta teletrabajar porque me siento muy cómoda con mis zapatillas de estar en casa, pero yo sé que eso no es verde. Seamos conscientes un poco de las cosas, sobre todo. Y bueno, nada, quería poner simplemente este tema sobre la mesa porque me ha venido a la cabeza escuchándoos y agradecer de nuevo pues, vuestras intervenciones muy interesantes. Si queréis contestar algo. O sea, en principio son reflexiones que se ponen encima de la mesa y que quizá pues, pueden llevar a que comentemos. De este problema con las energías verdes, que sí que pueden incidir en este sentido en el tiempo de trabajo, ¿o no? Yo pienso que o se hace una inversión, o la inversión que se está exigiendo, que ahora mismo no está sobre la mesa en absoluto, o si realmente queremos ser coherentes, tendremos que adaptarnos nosotros. Bueno, me atrevo, muchas gracias, profesora Miñarro, me atrevo a dar mi opinión, vaya por delante que no soy experta en energía y con lo cual voy a llevármelo a mi terreno que me sienta mucho más cómoda. Claro, enlazando con la última parte de tu intervención, el cambio climático, tanto las políticas de adaptación como de mitigación conllevan sacrificios. Lo decía el presidente del CES al principio. Ya, pero que sean más tarde, ya, pero a lo mejor no es posible que sean más tarde y tienen que ser ahora. No sé si las energías verdes son más o menos irregulares, pero estoy de acuerdo en que energía verde no significa absolutamente cero contaminación. Conllevan contaminación y conllevan también, desde el punto de vista de las personas laboralistas, conllevan también riesgos, como sabes también muy bien, riesgos en materia de salud y seguridad en el trabajo, con lo cual las energías verdes pueden conllevar y hay que analizar exactamente esos efectos que tienen también en el ámbito laboral. Y desde luego, a lo mejor el cambio climático y en esa transición energética nos trae más distribución irregular del tiempo de trabajo en la línea con la que has mencionado. Y no olvidemos que hay dos posibilidades, el desarrollo sostenible y el de crecimiento pasa también por una minoración. Sí, no, solamente cogería el guante de lo que dice Marga, como experta en la materia, relativa al teletrabajo. El teletrabajo lo ha planteado muy bien Enar como una forma hipotética posible de distribución irregular también del tiempo de trabajo, pero no creo que sea en este caso la fórmula mágica, ¿no?, para hablar de distribución irregular y en muchas ocasiones, además del coste de energía que supone, evidentemente, que es bastante elevado y que se vio también el impacto que tuvo en el apagón durante 6 o 7 horas, lo que significa de flexibilización a veces no controlada de la vida laboral, porque estamos siempre, tú decías que estás con zapatillas, ¿no? Y yo también, pero en muchas ocasiones ese trabajo tiene unas rigideces desde el punto de vista organizativo y quienes lo viven lo conocen también, que no se adecua, que más bien es que regulariza esa actividad, ¿no? Por tanto, seamos prudentes, es una afirmación que hago yo, a la hora de hablar del teletrabajo como una fórmula, en principio, de distribución irregular, que lo puede ser, evidentemente, porque no es el trabajo presencial, no es el trabajo ordinario, pero que tiene también, si no se negocia bien, sobre todo en el ámbito de la negociación colectiva. Estamos viendo sentencias recientes de los tribunales sobre decisiones unilaterales, ¿no?, de la parte empresarial para modificar esas condiciones, algunas aceptadas, otras no. Por tanto,
que convendría, y la ponencia de ENAR en este caso yo creo que ha sido magnífica al respecto, insistir mucho, seguir mucho en ese debate para ver si estamos hablando de distribución irregular o de otra forma de organización del trabajo. Nada más. Muchas gracias por las exposiciones a ambos, también al moderador. Dos cuestiones. Tiempo de trabajo del profesorado universitario. Estamos siempre hablando tiempo de trabajo del profesorado universitario. Estamos aquí siempre hablando de reducir de derechos y ya sabéis cómo estamos, ¿vale? Consultando el ordenador en el Congreso porque rápido al hotel, porque no llegamos a nada, publicando, etcétera, etcétera, para satisfacer las exigencias de los que ya sabemos. Dos, desplazamientos estériles a estancias en otras universidades, gastando avión, gastando tren, para que nos habiliten un espacio en una biblioteca para trabajar con documentos que podemos consultar en nuestro lugar de trabajo habitual, que yo creo que en nuestra disciplina pierde bastante el sentido, porque no necesitamos grandes laboratorios, pero bueno, pues son dos cosas que, bueno, que nos afectan directamente, que no, pues nos olvidamos un poco de hablar, ¿no? Siempre estamos con el sector tal, y nosotros al final a trabajar más que nadie y con el registro de jornada, que bueno, es también una cosa ahí que está ahí, pero bueno, pues nada, si queréis hablar sobre el tema, pues aquí estamos. Gracias. Espera, que aplauden, hombre, que aplauden. Yo solo puedo hablar ahora ya como jubilado, ¿no? Y por tanto, como una reflexión que no afecta directamente, pero yo tengo la sensación, al menos en la última etapa de mi vida activa universitaria, siendo sincero, que trabajaba más horas de las que establecía la normativa vigente. Si computamos como tiempo de trabajo el conjunto de actividades vinculadas a la actividad docente y a la actividad investigadora. Y me parece que muchas de las personas aquí presentes coincidirán con ese planteamiento, pero supongo que ENAR como activa, ¿no? Como sujeto activo todavía, profesora activa, lo podrá analizar. Lo segundo, perdón, Antonio, guarda relación con una cuestión que siempre a mí me había suscitado dudas cuando era evaluador de proyectos de investigación, en donde siempre había una partida importante de presupuesto para estancias en el extranjero, para consultas de libros, de revistas y para perfeccionar conocimientos, vamos a decirlo así, ¿no? Y tener relaciones. Yo no tengo ningún reparo en decir que, siendo importante esta segunda parte, pero al menos en las evaluaciones que yo realizaba, las propuestas que yo realizaba, siempre establecía un cierto recorte de esa cantidad, sobre todo en los últimos tiempos, porque pensaba que buena parte de esa actividad, no las visitas, que obviamente siguen siendo, me parece que siguen siendo de mucho interés, se podían realizar a través de las aplicaciones, a través de las posibilidades informáticas que hay en estos momentos. Y seguramente ahora, igual me equivoco, pero nos podríamos preguntar cuántas de las personas que están aquí pues van habitualmente presencialmente a las bibliotecas o consultan gran parte de la documentación a través de sus ordenadores en el propio despacho universitario, ¿no? O en su propio domicilio. Pero mi conclusión es que en muchas ocasiones, si yo hubiera tenido que contar todas las horas que dedicaba a esa actividad, y me imagino que tú también, porque seguro que lo has hecho, estaría algo por encima, creo, de las 37 horas y media, que nunca me había fijado con detalle. Nada más. Yo tengo que agradecer la sugerencia como tema de investigación, porque en mi caso confieso también que solo había pensado el impacto de la transición digital en el profesorado universitario, estaba pensando en la inteligencia artificial, cómo nos afecta, también en el impacto demográfico, pero no había hilado el cambio climático y el profesorado universitario, con lo cual como campo de estudio me convence. Y desde luego creo que
converge bastantes cosas de las que se han dicho aquí. La distribución irregular o flexible, y en este caso flexible, yo creo que en manos del profesorado universitario de nuestra distribución del tiempo. ¿Y qué es tiempo de trabajo en el profesorado universitario? Si hay cosas que tenemos muy claras y otras cosas son tiempo de trabajo o no. Con lo cual, como sugerencia para la reflexión, que no me atrevo a dar una respuesta. No, yo solo añadiría, Antonio, y no sé si sigue siendo así, pero aquí está la directora de mi departamento todavía, la doctora Carolina Gala, que seguro que lo puede explicar mejor que yo, en la Universidad Autónoma, y otros compañeros y compañeras de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hay un mecanismo de registro, ¿no? De registro del tiempo de trabajo, que es, corrígeme Carolina, si ya me equivoco, que es que tienes que en 10 minutos, que te dan 10 minutos antes al iniciarse, ¿no? la actividad docente, para que entres en el aplicativo informático, que a veces no funciona, pero esto es una particularidad tampoco de menor importancia, y por tanto que quede constancia del momento en que has entrado y que cuando acabas, igual que en cualquier empresa, ¿no? Igual que en cualquier empresa, el aplicativo también tienes que registrar. Yo recuerdo, y no se me caen los anillos por decirlo, que lo hacía siempre a la entrada, pero a la salida me olvidaba en muchas ocasiones. Y de momento no me impusieron ninguna sanción, pero bueno, todo es posible que pueda ocurrir. No sé cómo lo hacéis en León, ¿no tenéis ningún control? O sea, en León todo se hace a plena disponibilidad del profesorado. No sé en otras universidades, no sé cómo se hace, pero en fin, es una buena pregunta, Antonio, es una buena pregunta, porque en definitiva hablamos de tiempo de trabajo, de todo lo que hacemos, pero también hay una parte obligatoria, que es la docencia. Y por tanto, si no cumples la docencia, o si incumples ese profesor o profesora que nunca existe, pero que a veces puede llegar un cuarto de hora tarde o 20 minutos y que quizá se va un poquito antes de la finalización de la clase, ¿no? ¿Está cumpliendo estrictamente su tiempo de trabajo o no? Si el registro de jornada queda constancia... Ay, que me estoy metiendo en un terreno complicado, ¿verdad? Bueno, me callo. No sé si hay alguna otra pregunta o reflexión. Allá atrás. Gracias, felicitarles por las dos ponencias. Me ha surgido una cuestión, bueno, varias realmente, pero principalmente esta. Hablamos de reducción de jornada, de flexibilidad, de tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando lo vemos desde dos perspectivas, una de ellas desde la empresa, que su fin, uno de ellos, bueno, si no es que el principal, es la producción, la generación de recursos económicos, etc., etc. Cuando hablamos de esa reducción de jornada, ¿qué respuesta podría darle el derecho del trabajo a las personas trabajadoras respecto de la carga de trabajo? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en cualquier ámbito, si eres administrativo, profesor, en alguna industria, etc., etc., tú tienes una carga de trabajo. Por ejemplo, si estás en un ámbito administrativo, tú abres tu correo electrónico y tienes 200, 300 que tienes que responder en ese horario, que son 8 horas. Pero si hay una reducción horaria, esa carga de trabajo va a disminuir, o qué respuesta el derecho puede darle a las personas para que esa carga de trabajo no sea mayor. Hay estudios que te dicen que trabajar menos horas no te hace menos eficaz, al contrario, te enferma menos, hay menos riesgos psicosociales, etc., etc. Pero cuando hay como esa balanza, ¿qué podemos hacer para proteger a las personas trabajadoras? Esa era mi pregunta. No sé qué pensará Enar, que lógicamente conoce también muy bien la materia. Yo creo que son dos cuestiones que van unidas, pero también pueden verse por separado. Una es el debate sobre la reducción del tiempo de trabajo que estamos teniendo aquí, muy importante, y otra es la organización del trabajo y, en definitiva, la carga de trabajo que cada persona, en el ámbito básicamente convencional o en el ámbito de la función pública, pactos de condiciones de trabajo, debe llevar a cabo como consecuencia de su regulación. Entonces, es evidente que un exceso de carga de trabajo nunca va a permitir efectivamente cumplir con la reducción del tiempo de trabajo y efectivamente también va a llevar a una pérdida de calidad de ese trabajo y, por tanto,
no es una cuestión estrictamente de reducir la jornada, porque si reduces la jornada, evidentemente es importante, pero tiene que ir acompañada de una reorganización de la actividad productiva en el ámbito empresarial, en el ámbito universitario, por supuesto, también, ¿no? Si no se hace al mismo tiempo, si tienes la carga de trabajo que tenías para 40 horas, si la tienes para 35, aquí falla una de las dos patas o uno de los dos puntos de engarce. Ese es un poco el debate que también tuvieron con la ley francesa de 35 horas, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo, con la ley de Martín Aubry, y los problemas de adecuación que se resolvieron por otras vías, sobre todo también por el incremento de horas más allá de las 35 horas. Pero yo creo que son dos puntos que deben ir muy unidos, porque si tocas el primero y no tocas el segundo, la verdad no tenemos solución. No puedo estar de otra manera que de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Rojo, por añadir algo, los mecanismos que tiene también la normativa en prevención de riesgos laborales también para controlar y un elefante en la habitación que quizá no se ha mencionado, pero lo aprovecho así para meterlo, que es el tiempo de trabajo, la distribución del tiempo de trabajo. Estamos pensando en el trabajo por cuenta ajena, pero ahí está el trabajo autónomo, que claro, es otra gran cuestión que también habría que abordar. Muy bien, creo que prácticamente estamos, salvo que haya algo así, pero yo creo que estamos ya, el arroz está al dente, por lo que parece ser. Así es que creo que los siguientes paneles, ¿verdad?, es a las 3:30, ¿verdad? O sea que tenemos 1 hora y media. Muchas gracias.